Bien. Bueno, entonces, siguiendo con el tema como veníamos, estábamos diciendo, bueno, hay palabras nuevas que van a surgir en este periodo y que tienen una importancia, digamos, porque las palabras aglutinan grupos, las palabras nos identifican como sector social, las palabras nos dan, digamos, un sentido de la práctica que uno va desarrollando. Por lo tanto, no es ingenuo ni es menor el surgimiento de nuevas palabras, porque de alguna manera esas nuevas palabras que van surgiendo en el devenir de la historia de las sociedades son y tienen que ver con estos momentos, cuando hay momentos de cambio, momentos fuertes de modificaciones sociales, de relaciones sociales, de crisis, aparecen estas nuevas palabras que es como dar un sentido a esas prácticas que se van generando. Entonces, eh, estas palabras inventadas, según Nisbe, entre 1775 y 1850, o sea, en el transcurso de 60, 70 años, son importantes porque van a manifestar, digamos, el momento de cambio que está viviendo la humanidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aparece la palabra industria, no existía, industrialista, la palabra democracia, la palabra clase, clase media, ideología, intelectual, racionalismo, humanitario, atomístico, masa, comercialismo, proletario, o proletariado, colectivismo, igualitario, liberal, conservador, científico, utilitario, burocracia, capitalismo, crisis, ¿sí? Bien, estas palabras, digamos, no existieron siempre, y hoy si ustedes buscan, van a encontrar que son palabras que son propias de nuestro propio momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra neoliberal es una palabra propia, digamos, de esta época, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿sí? Esto va surgiendo en general en las sociedades y es importante tenerlo y remarcarlo, ¿sí? Eh, Bien, entonces, otro aspecto que hace, digamos, a la cuestión es qué cuestiones de la revolución industrial provocaron mayores respuestas sociológicas, ¿sí? Y acá Nisbet plantea que son cinco, ¿no? Cinco aspectos de la revolución industrial, al cual la sociología trató de dar alguna respuesta. Uno es la situación de la clase trabajadora, ustedes en el texto lo tienen ahí bien desarrollado, o sea, la irrupción de una nueva clase social, en el caso de la clase trabajadora, por la situación de injusticia, de pobreza, de explotación que se vivía, pero por otro lado también aparece una nueva clase que es la burguesía. O sea, estas dos clases nuevas que aparecen con fuerza en el siglo XIX, que se consolidan después de mitad del siglo XIX, el régimen capitalista, bueno, estos sectores se van a ir siendo preocupación de lo que sería el pensamiento social, la sociología. La otra cuestión es los cambios que se van produciendo en el concepto de propiedad, ¿sí? Un concepto de propiedad que estaba basado básicamente en la tradición, en el linaje, digamos, en conquistas de generaciones anteriores, y que eso generaba cierta titularidad y cierta capacidad de tener y ser propietario, digamos. Hoy la idea de propiedad está más ligada a la idea de trabajo y acumulación de trabajo, ¿sí? Entonces, y de la competencia, de la acumulación de ganancias, ¿sí? Digamos, eh, por eso hay una transformación de la idea de propiedad, que también va a ser preocupación de los sociólogos. La otra tema es en la ciudad industrial, o sea, esta idea, digamos, este desarrollo de la unidad productiva fábrica que se va
a ir desarrollando en las grandes ciudades, en las ciudades puerto, en las ciudades donde hay ríos, en las ciudades donde hay posibilidades de generar la rápida comercialización de lo que se produce, esos grandes conglomerados van a ser un problema en sus inicios, digamos, del siglo XIX, y van a ser hoy también uno de los grandes temas. El proceso de urbanización en el capitalismo sigue siendo uno de los grandes temas de la sociología, ¿sí? Otro tema es la tecnología, ¿sí? O sea, la aplicación de la ciencia a la producción va a ser todo un tema, ¿sí? Porque aparece claramente acá las capacidades del hombre para transformar la realidad, la naturaleza, ¿sí? Un orden natural que está a merced de lo que el hombre disponga, ¿sí? La naturaleza claramente pensada como un recurso económico, ¿sí? Todo eso, digamos, tiene que ver con una nueva idea de la tecnología, digamos, al servicio de estas nuevas clases dominantes, ¿sí? De estos nuevos sectores. Por un lado, los trabajadores, porque tienen que aprender a utilizar esa tecnología para producir bienes, y por el otro lado, los sectores de poder, los sectores propietarios, los industriales, los capitalistas, los burgueses, porque la tecnología está siendo utilizada para aumentar la productividad del trabajo y de esa manera acumular mayores ganancias a su favor, en contra, obviamente, en detrimento de los sectores del trabajo. Y después, otro tema central es el sistema fabril, esa nueva manera de organizar el trabajo que va a surgir de a poquito en el siglo XVI, siglo XVII, y que de manera paulatina se va a ir consolidando en el mundo, ¿sí? Y que tiene que ver con ese sistema de organizar a los trabajadores en un mismo establecimiento, esos trabajadores, digamos, desprotegidos, sin capacidad de tener medios propios para poder subsistir. Entonces, aparece alguien que tiene esa capacidad de poder resolver, que tiene capacidad y dinero para la subsistencia de los otros, tiene capacidad para adquirir las herramientas y tiene capacidad para unirlos y juntarlos, y esos saberes que los trabajadores tienen, unificarlos y producir de manera más masiva bienes y servicios a favor ya no de los trabajadores, de cada uno de ellos, sino a favor del que tiene el dinero y el que puso las máquinas y el que puso el capital, ¿sí? Así que, digamos, este sistema fabril, digamos, es un gran tema para la sociología, ¿no? Esta nueva manera de organizar el trabajo y cómo se construye y se constituye el capital, ¿sí? ¿Cuál es su lógica, su relación? ¿Cómo se construye esa relación social capital, ¿no? Que va a ser como uno de los temas centrales para una vasta cantidad de sociólogos, ¿no? Bueno, otro tema que también es importante es, bueno, la Revolución Francesa, por ejemplo. ¿Qué es lo que... ¿Qué influencia tienen los sociólogos? ¿No? La pregunta, esta Revolución Francesa, ¿en qué influenció a los sociólogos? ¿Sí? Y los sociólogos, si nosotros lo miramos desde Comte en adelante, o Saint-Simon en adelante, los sociólogos van a mirar a la Revolución Francesa con cierto resquemor, ¿sí? En el caso de Comte dice que, bueno, construyó falsos dogmas, dice, ¿no? O sea, falsos dogmas. ¿Cuáles eran esos falsos dogmas? La idea de igualitarismo, la idea de soberanía popular, la idea de individualismo. ¿Por qué dice que son falsos dogmas? Porque en realidad ninguna de ellas se concreta en su totalidad. Porque el igualitarismo es relativo. No se construye el igualitarismo, se construye si aparece una nueva sector social que comienza a tener preeminencia, que comienza a tener más poder en detrimento de otros sectores sociales. Por lo tanto, no hay ningún igualitarismo.
¿sí? Segundo tema es otro dogma falso, es la soberanía popular. La soberanía popular es todo un tema, porque la democracia representativa que va a tardar muchísimo, por ejemplo, en ser como nosotros la conocemos en la actualidad. O sea, en principio la democracia votaban los propietarios, o sea, quien podía acreditar propiedad. Por lo tanto, había muchos ciudadanos que no tenían propiedad, entonces no podían votar. Por lo tanto, esa democracia es una democracia restringida. Y así comienza, digamos, por eso, digamos, tampoco la voluntad popular no era tal tampoco, ¿sí? O sea, era la voluntad de una minoría, un poco más grande de lo que era la monarquía, obviamente, ¿no? O sea, se amplían los márgenes de participación, pero todavía había muchas personas que quedaban afuera de esa posibilidad de decidir, ¿no? Y después, bueno, obviamente el individualismo. El individualismo es una falso dogma, ¿no? Porque el hombre por sí mismo no, no puede subsistir si no vive en sociedad. Por lo tanto, ese individualismo también es un falso dogma. Bueno, en el caso de Comte, lo que sí provocó esos falsos dogmas, va a decir, provocó una desorganización moral de Europa, ¿sí? Más que la revolución industrial. O sea, moral quiere decir que pierde esos valores que le daban sentido a la comunidad, sentido al ser humano. Y no pudo reemplazarlos por otros. Entonces, ahí está digamos, la mirada que van a tener, en este caso, Comte. En el caso de Durkheim, lo que dice Durkheim, por ejemplo, habla del egoísmo corporativo, ¿no? Y dice que ese egoísmo corporativo, que de alguna manera tiene resabios medievales, va a ser reemplazado por otro egoísmo, que es el egoísmo individual, o sea, de la persona individual, ¿sí? Por lo tanto, digamos, no se termina de resolver como le hubiera gustado a Durkheim, ¿sí? Esa idea de lo social, digamos, sobre lo individual, digamos, no termina de ser resuelto. Otro punto, digamos, importante, digamos, que nosotros estamos acá, es decir, ¿qué aspectos, otro tema, ¿no? Es decir, ¿qué aspectos de la revolución industrial tienen una fuerte connotación ideológica, ¿no? Perdón, de la Revolución Francesa, ¿sí? Perdón, la Revolución Francesa. Primera cosa que va a ser, que se va a decir que la Revolución Francesa tiene una fuerte connotación ideológica, ¿sí? Lo que hace la Revolución Francesa es un proceso de reconstrucción social y moral, ¿sí? En detrimento de la idea de la iglesia, en detrimento de la idea de familia, la idea de institución, ¿sí? Por eso es que se hablan de nuevas ideologías, ¿no? Como nuevas maneras de ver el mundo a partir de una fuerte crítica a esa sociedad eh, basada en el parentesco, basada en el linaje, basada en la religión, basada en los valores tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, Tocqueville, el que decíamos que había escrito La democracia en América, una de las cosas que él va a decir va a ser un fuerte crítico a la Revolución Francesa, pero un crítico inteligente, no a la Revolución Francesa. Va a decir que lo que intenta hacer los ideólogos de la Revolución Francesa es una especie de intento de regenerar la especie humana. Entonces, por eso es que tiene una fuerte impronta universalista la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, hay un intento de poder regenerar y repensar la especie humana de otra manera, ¿no?
Por eso aparece fuertemente la idea de progreso ilimitado, la idea de que el hombre puede hacer todo lo que se proponga, que no hay nada que se le impida. Bueno, toda esa fuerza, esa impronta, esa energía, digamos, es la que aparece con este surgimiento de esta nueva clase, ¿no?, en ascenso, que es la burguesía. Después vamos a ver que después, pasados los años, quizás las centurias, esa clase también se transforma en conservadora cuando quiere conservar los privilegios y el poder, por lo tanto deja de tener esa impronta de modificar la especie humana para transformarse como conservadora. Pero en ese momento, digamos, es una clase en ascenso, la burguesía. Los sectores burgueses tienen una fuerte impronta de regeneración, pero pensado de manera universal, ¿sí? Esa es lo interesante de esto, ¿sí? Después otro punto ahí para mirar es los cambios de la Revolución Francesa respecto a algunas cuestiones vinculadas con la familia, con la religión, con la iglesia, que son interesantes, ¿sí? Por ejemplo, la idea del empleo público, que hasta antes de la Revolución Francesa era como un espacio donde se lo repartían los sectores de la nobleza y la aristocracia, a partir de la Revolución Francesa van a empezar a querer tener otra connotación, digamos, como que el empleo público tiene que ser un lugar en el cual se exprese la virtud y el talento. Por lo tanto, aparece la idea de concurso, o sea, concursar, y el que esté más preparado y mejor va a ser el que ocupe el cargo público, y no, digamos, por ser parte de un sector o clase social, ¿sí? Bueno, ese es un tema también interesante que aparece con la Revolución Francesa, la idea de tratar de cambiarle la cara al Estado y a los empleos públicos, y que sean por mérito y no por privilegios de sangre. La familia, por ejemplo, hay cambios interesantes. Aparece por primera vez la idea de la posibilidad del divorcio, ¿sí? Aparece el matrimonio como un contrato civil y no como esa visión sagrada, esa visión religiosa del sacramento y la indisolubilidad, ¿cómo es? Que el matrimonio jamás se pueda disolver, porque es lo que unió Dios, que nadie lo puede separar. Bueno, esa idea con la Revolución Francesa dice, no, esto no es eso, esto es un contrato entre dos partes, ¿sí?, que se ponen de acuerdo. Y ese contrato se puede rescindir con cualquier otro contrato cuando las partes lo decidan, ¿sí? O sea, aparece la idea de contrato, ¿no? Y por lo tanto aparece la idea de divorcio, o sea, la posibilidad de que ese contrato se disuelva. Aparece también una limitación al poder paterno, por ejemplo, ¿no? O sea, aparece la idea de que los hijos a partir de los 21 años se pueden emancipar, se emancipan, o sea, que se le limita el poder del padre. O sea, uno a eso le parece como normal, ¿no? Como algo. Pero bueno, previo a la Revolución Francesa, tengamos en cuenta que el padre tenía poder sobre todo hasta que se muera. O sea, había que esperar que se mueran los padres para que uno pueda tener cierta independencia y autonomía. Bueno, la Revolución Francesa dice no, bueno, lo va a tener hasta los 21 porque consideramos que a los 21 años ya la persona tiene todas sus capacidades y aptitudes desarrolladas y puede valerse por sí mismo y puede decidir. Entonces ahí se le pone un límite al patriarcado, de alguna manera, ¿no?, al poder masculino con mucha fuerza. Que no quiere decir que desaparezca el patriarcado, aclaremos, ¿no? Pero sí es un límite respecto a los hijos e hijas, ¿sí? Aparece también otra cosa interesante, que es los hijos ilegítimos de las parejas ahora pueden ser herederos, ¿sí? Antes no eran ni siquiera considerados para nada. Bueno, ahora por lo menos, si se comprueba el parentesco de los hijos por fuera del matrimonio, tienen capacidad de heredar.
¿sí? Es otro cambio. Otra cosa importante es, se limita el poder del padre, también del hombre, respecto a la herencia, ¿sí? Antes el padre podía decir, tenía 5 hijos, podía decir, bueno, yo todos mis bienes se los doy al mayor, y punto. Tenía esa posibilidad, esa capacidad. A partir de los cambios del Código Civil en la Revolución Francesa, ahora el padre tiene que, cuando heredan los hijos los bienes del padre, lo heredan de manera proporcional, cada uno. Y no tiene posibilidad el padre de elegir a uno de ellos y desheredar a otros, ¿sí? Bueno, eso es otro cambio que aparece con la Revolución Francesa. Otra cosa importante que hace la Revolución Francesa es asume la responsabilidad el Estado de la educación. ¿Sí? O sea, es el Estado el que tiene la obligación de educar al ciudadano, a todos. ¿Sí? Antes esa responsabilidad recaía en la familia, por lo tanto, vos tenías una familia rica, la familia de los sectores aristocráticos, todos tenían tutores. ¿Ya? Tenían forma de... El resto, los sectores populares, nada, o sea, analfabetos totales. O sea, esto lo que genera, de alguna manera, es la posibilidad, el Estado como responsable de garantizar la educación de toda la población. Y es el Estado y no la familia. O sea, la familia queda en un segundo grado. El Estado es el primer responsable. Otra cosa importante es, la Iglesia tiene que subordinarse al Estado. O sea, a los estados nacionales. O sea, la Iglesia tiene que subordinarse a los estados nacionales. Y en el caso de Francia, con la Revolución Francesa, lo que hace es confisca las propiedades de la Iglesia, las confisca en favor del Estado. O sea, hay un avance del Estado respecto a la Iglesia y confisca muchos bienes, ¿sí? O sea que le resta poder. Y básicamente porque, bueno, ustedes si recuerdan, la Revolución Francesa, el clero y la aristocracia, digamos, eran los que se repartían los privilegios, ¿no? Entonces, de alguna manera, la Revolución Francesa, en su expresión más rebelde, más revolucionaria, va de alguna manera también a avanzar sobre ese poder enquilosado que era el poder del clero y el poder de la iglesia, y va a avanzar también sobre eso, ¿no? La va a subordinar a la iglesia, va a decir, bueno, acá el que mando soy yo, y segundo, las propiedades, gran parte de las propiedades que la iglesia va a tener, se las va a expropiar el Estado, y después, bueno, no sé qué habrá hecho el Estado con esas propiedades, pero en el mejor de los muchos casos se lo repartió a la misma clase dominante, pero bueno, se avanzó sobre el clero en ese sentido. Así que la otra cosa importante, digamos, y que tiene que ver con la pregunta, la última pregunta de la guía, es el tema de la Revolución Francesa y la concepción del poder, y el tema de la voluntad popular, que era uno de los puntos que ustedes preguntaron en el foro. La primera cosa que hace la Revolución Francesa rompe con esa lógica mecánica del poder. O sea, ¿qué quiere decir mecánica? El poder es algo natural, el poder es algo que viene heredado, el poder es algo que se hereda de padres a hijos, ¿sí? De familia en familia, el poder queda en casa, ¿sí? Y entonces dice, no, el poder ya deja de tener un sentido mecánico y el poder tiene un origen. No es natural el poder, no viene de Dios, no es algo natural, sino que el poder tiene que estar legitimado y nace del pueblo. Y eso es algo que surge en la Revolución Francesa. O sea, la misma burguesía, para lograr legitimarse, debe considerar que el poder viene del pueblo, digamos. Que después se lo retasea a ese pueblo, que no se le otorga esa soberanía y se le va
buscando maneras para poder controlarlo, eso también es un tema. Pero que el poder reside del pueblo, digamos, es una nueva manera de entender el poder. Por eso aparece la voluntad popular como el origen de dónde viene el poder. O sea, el poder no viene de arriba, sino que viene de abajo, ¿sí? Viene del pueblo. Y el poder es un ejercicio de la voluntad popular, por lo tanto, el que ejerce el poder lo ejerce en función de representar a esa voluntad popular. Que después lo represente es otra cosa, que después se olvide de esa voluntad o que la vaya transformando en función de sus intereses de clase o intereses personales, en el caso de los liderazgos muy carismáticos y personalistas, pero está claro y aparece con claridad, y ahí, digamos, aparece un pensador como Rousseau, ¿no? Que desarrolla este concepto de voluntad popular y voluntad general que reside en el pueblo, ¿no? Que es uno de los grandes pensadores del siglo XVII, perdón, siglo XVIII, ¿no? Uno de los considerados los contractualistas, ¿no? El más rebelde de todos ellos, ¿sí? Bueno, eso, digamos, más o menos, siguiendo la guía, digamos, es lo que consideraríamos como lo más importante de Nietzsche, ¿no? Así que bueno, yo me quedaría con eso, digamos. No sé si ustedes tienen preguntas, nos quedan unos minutos. No sé qué horario, qué hora estamos. Estamos ya pasados, ¿no? Estamos a las 10, estamos en horario. Bueno, si hay alguna pregunta, escucho. Me voy a poner ahora los quiero ver ahora en la galería. Así veo. Si hay alguna pregunta, levanten la mano. Si tienen algo o quieren agregar, o quieren hacer alguna otra pregunta de cualquier otro tipo, también. Recuérdense que mientras que por ahí se les ocurre alguna pregunta, reitero algunas cosas que dije al principio, porque por ahí no estaban algunos, es los trabajos prácticos, fíjense bien el cronograma de actividades y de lectura, ¿sí? Traten de cumplirlo eso a rajatabla. Ahí ya tienen las fechas. Los trabajos prácticos entran todos los temas que nosotros desarrollemos hasta que hagamos el trabajo práctico, ¿sí? Y en general tiene que ver con temas que vimos, todos los temas que vimos, y en general ustedes tienen las guías. O sea, si ustedes desarrollaron las guías y escucharon los teóricos, los trabajos prácticos van a estar vinculados, relacionados con eso. O sea, obviamente que abarca a todos los temas vistos, ¿sí? La idea es poner las consignas, ponerlas en el foro. Ustedes van a tener 2 horas para hacerla en la misma clase, pero obviamente a libro abierto. Son consignas vinculadas a los trabajos prácticos, por lo tanto, si ustedes los hicieron va a ser fácil la resolución. Más que nada es para que ustedes utilicen este periodo para estudiar y repasar, porque después del trabajo práctico viene el parcial. Y el parcial, recuerden que es obligación, va a ser tipo presencial por Zoom, tienen que tener la cámara prendida y ustedes van a hacer y contestar las preguntas en un archivo, un documento de Word, que lo van a adjuntar al mail y me lo van a enviar antes del horario que nosotros pongamos. Si nosotros empezamos a las 8, el parcial como máximo va a durar hasta las 10 de la noche. O sea, y ustedes tienen que enviarme el parcial antes de las 10 o a las 10. ¿Sí? Recuerden que los parciales que se envían después de ese horario corren el peligro de no ser tenidos en cuenta, ¿sí? Y los trabajos prácticos también tienen que hacerlo en un archivo adjunto, ¿sí? En el documento de Word, y lo envían por mail al mail de la plataforma, ¿sí?
Y recuerden de que yo me tomo más o menos 24 horas, en el transcurso de las 24 horas que ustedes me entregan, más o menos es el periodo que yo tardo en revisarlos, archivarlos, y entonces el ok de recibido, que se lo voy a mandar, puede ser que no sea inmediato, pero sí más o menos en el transcurso de 24 horas tienen que ustedes recibirlo. Así, quédense tranquilos con eso, yo lo recibo, lo archivo, reviso que esté bien, que por lo que no digo que esté bien, porque no lo voy a corregir ahí, sí voy a mirar que ustedes me envíen el archivo y que se pueda leer ese archivo que envíen, y les pongo como que hay recibido, ¿sí? Pero no se desesperen de que no lo reciban a la hora, ¿sí? En el transcurso de 24 horas ustedes van a recibir el ok de recibir. ¿Está bien? Eso para aclarar. ¿Alguna duda respecto a lo de Nisbet? ¿Alguna pregunta que les quedó ahí? ¿Dudas? ¿Qué les pareció el texto? ¿Complicado la lectura? Había leído por ahí. ¿Eh? Que sí, que era bastante A ver. complicado. Era bastante complicado. Hablen de a uno, a ver. Hay uno solo. Bien. ¿Y la guía les ayudó un poco? ¿Alguien? ¿La guía les ayudó un poco a poder, Sí, o no? pero yo estaba esperando que nos expliques porque no lo leí un montón de veces y me costaba un montón. Está bien. Pero Sí, había yo les, consignas. claro, yo digo esto, digamos, yo no es que sea malo, digamos, porque si yo hago esto al principio y después les doy el texto, muchos de ustedes no van a leer el texto, ¿sí? Entonces se van a quedar con el teórico y listo, van a hacerla más fácil. Yo fui estudiante y sé más o menos cómo es la cosa. Entonces, a mí me parece que el proceso previo, que ustedes, aunque les cueste, tienen que hacer la lectura, tienen que empezar a hacer esa lectura complicada de textos más difíciles, ¿sí? Y después de esa lectura, aunque no les quede todo recontra claro, que tengan una idea general, que puedan intentar hacer la guía, después con el teórico se les va a aclarar un poco. Pero es diferente ese proceso que al revés, que yo empiece con el teórico y después ustedes con la lectura. Porque ese camino inverso es peligroso. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes van, digamos, no van a hacer ese proceso. En muchos casos no van a leer el texto y se van a quedar con lo que dice el profesor. Y lo que yo digo puede ser bueno, puede ser útil, pero lo que vale es la interpretación que ustedes hagan del texto. Ustedes tienen que hacer la lectura, ustedes tienen que hacer la práctica. O sea, ¿cómo van a correr, digamos, la Olimpiada de 100 metros si nunca se entrenaron? ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo, digamos. Esto es un proceso de entrenamiento que ustedes tienen que ir haciendo. Al principio les va a costar, les va a hacer recontra algo, van a tener que leer los textos varias veces, algunos textos, otros no, pero otros sí. Pero eso no se sientan mal, sino que es natural que sea así. Es algo, es como con uno cuando se entrena. Al principio le duelen los músculos, y de a poquito, viste, el músculo se va adecuando, la capacidad aeróbica lo mismo, ¿no? Uno empieza como, ¿viste? No le entra el aire y después resulta que con el tiempo tiene se le amplió su capacidad, los músculos ya no nos duelen, pero si nosotros no hacemos ese entrenamiento, jamás vamos a llegar a esa posibilidad. Entonces, por eso yo en este sentido, soy bastante estricto con esto, ¿no? Los teóricos van después de la lectura, o sea, por esa razón, ¿sí? No es porque soy malo, sino porque creo que ustedes tienen que hacer ese proceso, si no, yo quiero ser facilitador, no quiero ser alguien que les impida llegar a ese objetivo. Y si yo lo hago antes, capaz que les impida eso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, damos por finalizada nuestra clase de hoy, ¿sí? Un gusto de verlas y verlos a todos. Seguimos vinculados así de manera virtual en los foros, en las lecturas, en las guías, ¿sí? Y nos estamos viendo prontamente. Así que bueno, suerte, que les vaya bien.
Chao, profe. Gracias, hasta luego. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, de profe, nada. muchas gracias. Buenas noches, profe. Chao, hasta Hasta luego, luego. profesor. Chao, chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, viejo, chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.